No te puedes perder lo que viene a continuación. Un video que te helará la sangre. A principios del año 1959, un grupo de excursionistas decidieron empezar una expedición a través de una región montañosa al este de la Unión Soviética. El grupo consistía de 9 experimentados excursionistas que estaban muy familiarizados con la naturaleza salvaje de Siberia. Sin embargo, esta aventura fue la última. A pesar de la investigación criminal, fotografías y el registro de sus diarios, el caso sigue sin resolver. Después de más de medio siglo, este es el caso del Paso Dyatlov. En la mañana del 23 de enero de 1959, un grupo de excursionistas y esquiadores abordaron un tren dirigiéndose a los montes Urales en medio de la Unión Soviética. El grupo consistía de 8 hombres y 2 mujeres, con Igor Dyatlov como líder del grupo. El tren avanzaba lentamente hacia lo profundo de la Siberia y el diario decía: me pregunto, ¿qué nos espera en esta excursión? ¿Algo nuevo pasará? Durante los días siguientes, el grupo seguía cambiando de transporte. Primero bus, luego camioneta y luego caballos y trineos, hasta que decidieron ir en esquís y a pie. El 28 de enero, Yuri Yudin, que era uno de los excursionistas, se empezó a sentir un poco enfermo y decidió regresar, mientras el grupo restante de 9 continuaron como estaba planeado. Algunas fotografías fueron tomadas antes de que se separaran, y esa sería la última vez que él vería a sus amigos con vida. El grupo registró su expedición a través del terreno cubierto de nieve, reportando todo lo sucedido en sus diarios y también usando varias cámaras. Fotos y diarios recuperados sugieren que la excursión progresaba viento en popa y sin complicaciones aparentes. Solo mucha nieve, un amargo invierno y un imponente y arduo paisaje nevado. El 1 de febrero llegaron al pie de la montaña conocida por los indígenas Mansi como la montaña de la muerte. Pasaron la mayor parte del día avanzando sobre la pendiente hasta que decidieron acampar a unos cientos de metros de la cima. Estas son algunas de las últimas fotos recuperadas de las cámaras y el final de una frase que reza: es difícil imaginar tal comodidad en la cresta, con el agudo aullido del viento a cientos de kilómetros de distancia de la civilización humana. Algunas semanas más tarde, algunos allegados y familiares se preocuparon. Nadie había escuchado de Igor ni de algún otro miembro del grupo. Después de muchos debates, un grupo de voluntarios se fueron en
su búsqueda. El 26 de febrero, el grupo de búsqueda finalmente localiza el campamento de la ladera. Era obvio, a primera vista, que algo hórrido había ocurrido. La tienda estaba destruida y cubierta por una capa gruesa de nieve. Las pertenencias y los equipos de los excursionistas estaban ordenados en la tienda, pero dicha tienda fue rasgada con un cuchillo desde adentro. Al día siguiente, 9 pares de huellas llevan a los voluntarios a bajar por la cima hacia los bosques cercanos. Dado el rastro dejado por las huellas en la nieve, esto sugería que descendieron la pendiente con calma y en orden, en vez de correr, alejándose en pánico. Las huellas pudieron ser seguidas hasta medio kilómetro de la tienda, hasta que todo rastro fue cubierto completamente por la nieve. Entonces, continuaron en la dirección del rastro y debajo de un gran cedro en el bosque, próximo a los restos de una fogata, encontraron los congelados cuerpos de Yuri Doroshenko y Yuri Krivonichenko. Les tomaría poco más de 2 meses para que se recuperaran los cuerpos de los 9 excursionistas. Los primeros 2 fueron encontrados con muy poca ropa, sin chaquetas, sin pantalones, sin guantes y sombrero, sin botas o cualquier otra cosa que se usaría en ese clima tan hostil. Solo vestían camisa, ropa interior y calcetines. Al momento de su muerte estarían a unos menos 30 grados centígrados. El cedro tenía signos de daño, como si alguien lo hubiera subido con ramas rotas hasta 5 metros de altura. Quizás ellos intentaron localizar la tienda en la oscuridad, o quizás trataban de esconderse de algo o de alguien. Los otros 3 excursionistas fueron encontrados a diferentes distancias entre la tienda y el árbol cubierto por unos pocos centímetros de nieve. Ellos estaban mejor vestidos que los 2 anteriores, pero no por mucho, ya que todavía carecían de los esenciales como botas, gorros y guantes. Todos ellos fueron encontrados frente a la dirección de la tienda, como si estuvieran luchando por volver al momento de la muerte. Mientras que algunos de ellos habían sufrido lesiones de menor importancia, los 5 habían muerto de hipotermia. Bien cabe resaltar que 4 de ellos habían muerto por intoxicación. Los 4 excursionistas fueron encontrados en la parte inferior de una pequeña colina cubierta por 3 metros de nieve a 75 metros del árbol en la dirección opuesta a la tienda. 3 de ellos habían sufrido heridas letales. 1 tenía una fractura de cráneo y 2 tenían fracturas múltiples en las costillas, y además habían sufrido una hemorragia interna masiva. El médico forense cree que las lesiones habían sido provocadas por una caída y lo comparó con un accidente de auto. Las lesiones no pudieron haber sido infligidas por otra persona. 2
También se habían encontrado con enormes cuencas de los ojos y una de las mujeres no tenía su lengua. El último de los 4 tenía la nariz rota y el cuello completamente deformado. Pero además murió de hipotermia. Y lo más raro de todo, 3 artículos de ropa más tarde se descubrió que eran anormalmente radioactivos. El 28 de mayo, causa penal se suspendió con una conclusión críptica y, además, muy vaga. El investigador principal escribe en el informe final: la causa de muerte era una fuerza desconocida y obligatoria. Los excursionistas no podían superar. No es exactamente la respuesta más satisfactoria y apenas una conclusión en absoluto. Por lo que solo en caso de que una secta con poderes sobrenaturales tenga nada que ver con la muerte de los excursionistas, es posible explicar algunos de los detalles más enigmáticos de una manera menos vaga pero creíble. El hecho de que Dubinina le faltaba la lengua se ha tomado a la ligera. Algunos dicen que fue cortada o arrancada mientras seguía viva. Otros dicen que fue comida por carroñeros después de la muerte. Mientras que algunos incluso afirman que la lengua fue hallada más tarde en otro lugar. Los reportes médicos afirman que el diafragma de la boca y la lengua no se encuentran. No hay nada de cortes o rasgaduras o cualquier cosa. Hay una importancia exagerada a que falta esa lengua en un detalle bastante menor. Pero el médico forense creía que no era importante, sino le haría más. Además, continúa el reporte que las órbitas, los globos oculares están ausentes. Y explica que las lesiones de los tejidos blandos de la cabeza son cambios post-mortem, o sea, putrefacción y descomposición. El cuerpo de Dubinina fue expuesto recientemente al agua antes de la detección. Dubinina y los 4 últimos cuerpos se dañaron debido a la nieve derretida. Ahora, algunos afirman que su lengua debe de haber sido removida mientras ella estaba viva. Tiene señalado el hecho de que ella tenía aproximadamente 100 gramos de sangre en el estómago. El examen forense dice que el estómago tenía hasta 100 centímetros cúbicos de una masa viscosa de color rojo oscuro. Lo más probable es que fuera alimento con sangre, probablemente. Ella sufrió una hemorragia interna masiva. Una de las cosas más misteriosas es que los 3 artículos distintos de prendas de vestir descubiertos en 2 de los cuerpos fueron radioactivos, lo cual puede sonar un poco misterioso, pero casi todo era ligeramente radioactivo en circunstancias normales. Un área de 150 centímetros cúbicos no debe exceder 5.000 desintegraciones por minuto. Ese es el límite. Y solamente 3 artículos de ropa excedieron o igualaron ese límite en 5.000 dpm, 5.600 dpm
y 9.900 ppm. Según los forenses, la ropa estaba contaminada a medida que el polvo radioactivo caía de la atmósfera, o la ropa era susceptible a la contaminación cuando estaban en contacto con sustancias radioactivas. No fueron capaces de determinar cómo las prendas estaban contaminadas. Kolevatov había trabajado previamente en una instalación nuclear y Krivonischenko también trabajó en una planta nuclear, pero de producción de plutonio de alto secreto para armas nucleares. Y las 3 prendas pertenecían a ellos mismos. Algunos de ellos estaban intoxicados, lo que podría haber afectado su juicio, así como su sensibilidad al frío, y también puede haber creído estar más cerca de los bosques de lo que en realidad era. Así que finalmente llegan a los bosques y de inmediato se disponen a hacer un fuego. Algunos treparon el árbol y limpian el área circundante, mientras los que están más apropiadamente vestidos se adentran un poco más en el bosque, a unos 75 metros del árbol. 4 de ellos desencadenan una avalancha menor que los lleva al borde de un barranco con una caída de 3 metros. Como el fondo está lleno de rocas y hielo, sufren lesiones letales. 3 de los otros 5 excursionistas deciden volver a la tienda, mientras los 2 restantes se congelan lentamente hasta morir alrededor de una llama que se desvanece. Mucho se investigó, desde expediciones modernas, estudios geológicos relacionados con la radiación de los minerales urales, mucha especulación. ¿Qué sucedió allí? ¿Aliens? ¿Un monstruo radioactivo? ¿O un fallo de humanos en un ambiente de supervivencia inhumano? Yo soy Robert y recuerden, como siempre les digo, andad de día. La noche es mía. Buenas noches.